por tu culpa me voy a quedar en inglés, porque no me dejaste copiarte, pero... Hola, ¿cómo están? El capítulo 4. 4 de Entre Copas. Ching. Ay, sí. Al fin. Al fin. Hoy también el agua sabe rica, pero no tanto como el anterior capítulo. Yo quiero pedir una disculpa de antemano. Porque ya se vio. O sea, sí, mi cara es como... Y no te estaba prestando atención. Yo estaba aguantándose el gómito. Y ya hay veces que me quedo así como... cargando. Tranquila, y en mi cabeza es tranquila, no vas a vomitar. Creo que descubrimos que lo que tenemos que hacer es no mezclar el alcohol. No excedernos, creería yo, porque como estúpidas tomamos. Y estábamos 3, aunque ayer también estábamos 3. Pero tomamos menos, mucho menos. Mucho menos. Y era un plan tranqui, según ella. Sí, era un plan tranqui. Terminamos rota la mano. Yo no, pero... Ay, no, pero bueno, esos planes tranqui son peligrosos. Cambiando, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, bueno, ya estamos cerca de terminar el año escolar. Nosotros no, los jóvenes que todavía estudian. Nosotros tenemos más problemas. Nosotros no tenemos ese tipo de vacaciones, pero vamos a hablar de los supletorios. Porque yo era mala con ganas en mi colegio, pero con ganas. Yo siempre me quedaba supletorio. Siempre, sí. Desde octavo. Y sí, y literal, puta, cuando entregaban la libreta, yo era, verga, mi papá me va a sacar la puta, y yo ya, y no le avisé que estaba mal. Es que yo llegaba del colegio y dormía, es que era bien vaga también, pero no tonta, vaga, o sea, era dejada, y mis papás me dejaban, y eso que mis papás, como los tuyos, también son profesores, y yo decía, mi papá me va a sacar la puta, hijo de puta. Y ahí los nervios, sí, a todos les debe pasar. A ti también, no, sí, los nervios de la libreta. Son terribles, pero sí, supongo yo nunca me quedé a supletorios, pero era porque yo no podía. O sea, mis papis me sacaban la madre si yo alguna vez en la vida me llegaba a quedar a supletorio, porque eso no estaba bien visto. Entonces yo podía ser vaga. No, aquí no era vaga. Solo yo podía no estudiar y tener malas notas ya, porque a veces en una materia no podía y esto no puede ser perfecta. Y me decía que mi mami como, no pasa nada, o sea, yo no te pido que seas perfecta, solo no te quedes de supletorio. Y yo, bueno, mamita, voy a venir con las justas. 7. ¿Pasé con las justas? No, es que yo soy adicta al dolor, ¿no? Y me saqué igual a sacar la puta. Sí, yo también, sí, me acuerdo que una vez que fueron a ver la libreta, yo literal así escondí, porque estaba mal, no me acuerdo en qué era, pero en algo estaba mal, y escondí todas las correas y todas las cosas para que mi mamá no venga, y después vino mi mamá y estaba muy avergonzada porque estaba mal en notas. Estaba mal. Pero no te quedaste. No me quedé, pero, o sea, mi mamá había tenido una correa guardada en el cajón y esa no vi. Paliza, yo me acuerdo que me ponía almohadas así, ya, si mi papi me saca la puta, no importa, yo estoy con mis almohadas, me ponía 3 pantalones. Es que sí era mala con ganas. Pero todos los años tenías que sufrir. No, siempre me quedaba supletorio. Yo cuando digo que era mala con ganas, en serio, era bien dejada. Pero luego me di cuenta que, o sea, a ver, ya llegué a la universidad y primero estudié en ingeniería y también era mal. Y también me quedaban supletorios. Y sí, jalé hasta como que quinto semestre ya me cambié y me cambié. ¿Supletorios de la universidad? Sí, no sé, en la mía había, en la central sí hay. ¿Recuperación? Es supletorios, es... Kevin también se queda todos los semestres. Pero pasa, ya se va a graduar el ingeniero. Pero bueno, entonces ya cuando yo ya me cambié de carrera, ahí me di cuenta que, o sea, solo tenía que encontrar lo que a mí me gustaba. No era ingeniería. Y no era, y eso que yo me gradué en el colegio de física matemático. ¿Te graduó? Ay, ¿en serio? Todavía había... Claro, yo cuando yo me gradué, yo todavía había lo que era físico matemático, química, yo que sé, contadora, social, y yo me gradué de físico matemático. Y eso iba bachillerato general unificado. Pero tus papis no te metieron como a cursos para intentar que... No sé. Mi papá me daba clases. Y horrible, no. Pésimo servicio. Ajá, pero no, ¿sabes qué? Sí me metieron, pero igual yo a mí no me gustaba, pero yo llego a la universidad y ya cuando yo llegué, oye, yo era una de las mejores y eso que trabajaba.
estudiaba y era una de las mejores y casi me dan una beca también. O sea, es cuestión de encontrar lo que a uno le gusta nada más. Yo creo, a ver, yo me acuerdo que cuando estuve este tiempo mal en notas, mi mamá me metió a un curso para que aprenda a estudiar. Es que yo no podía estudiar y después me di cuenta que cómo tenía que estudiar. Suponte, yo matemática jamás supe cómo estudiar, ni química ni nada, hasta que me hice mi amiga Carita. Carito corazón. La Carita Corazón me daba clases y a ella le encanta explicar en voz alta y yo estudiar en voz alta. Entonces de ella, yo iba a estudiar donde ella matemática, físico-química y ella como me explicaba y hacíamos ejercicios y yo ahí estudiaba. Pero sí, sí es cierto que cuando en la repetición o otros, pero es que esa es la cosa, es Encontrar cómo estudiar. ajá, encontrar cómo estudiar, cómo te enseñen. Y yo era súper mala, y de hecho yo tenía un problema, ya mi mami ya se preocupó porque, a ver, Andrea, todos los años te quedas de año. Entonces siempre tenías que ir a ver las tablas de su clase. Puta, era horrible. Yo decía, hijo de puta, me va a mandar a la verga. Una vez me quedé en inglés y yo ya sabía que yo soy mala para inglés hasta ahora. En el verbo to be creo que a duras penas llego y saqué 2 en el examen, loca, 2, pero 2. Yo dije, hijo de puta, ya me quedé. Era evidente que me quedé y yo le fui a rogar, tómeme otra prueba, por favor. Mis papás me dijeron que es la última vez que me voy a quedar en la supletoria, luego igual no me quedé después. Y le digo, me dicen, no señorita Paz, usted nunca presta atención en mis clases, siempre pasa conversando, siempre pasa chisme. Y ni siquiera conversé en inglés. Y era una joda también en el inglés, porque siempre nos pedían que ir al baño en inglés. Y yo, puta, padre, please. Padrón, vea, pis. Y claro, y cuando mi mami me dice, a ver, quiero que seas sincera conmigo, ¿qué voy a encontrar cuando llegues? Bueno, verás. Es que mami me quedé en inglés. Y pasé todo lo demás, o sea, sí me esforcé, porque mi papi me amenazó, me dijo, Andrea, es la última vez, te voy a quitar el teléfono, y eso es lo que típico que te amenazan los papás, ya no vas a tener, y nosotros tenemos un cyber, entonces yo siempre pasaba jugando en las computadoras y todo, y yo dije, verás, mami, es que me quedé en inglés, ya, lo entiendo, no te gusta mucho, me dice mi mamá. Eres tapa. Ya, pero ¿con cuánto? ¿Cuánto te sacaste en el examen? Yo, es que me saqué 2. Pero Andrea, ¿cómo es posible? Y claro, mi mami cuando se enoja abre los ojos, así tiene como tiene los ojos verdes, así emputada. ¿Cómo es posible? Y claro, y ya cuando fue a retirar la libreta, se quejaba de mí, vieja puta, se quejó de mí. Se quejó de mí. Ya le dijo que soy un irresponsable, que no hago deberes, que no entro a clases. Es que a veces me iba al baño a dormir. Yo sí, era mala con ganas. Y fue puta. Pero ya mi mami ya va, le cuenta a mi papá. Y mi papá es la típica cuando. No sé si. Talking to me. ¿Ves? Ni qué chuchas dijo. No Are sé. you talking to me? ¿No has visto Taxi Driver? No. Estoy poniendo malas sugerencias. No, yo Malas no. referencias. No, que- bueno, y cuando ya llega mi papi, cuando. No sé si te pasa que como que cachas los pasos. Cuando ya van Ajá. enojados de verte a Ajá, tanto. y los pasos cuando están enojados son. O sea, yo dije, verga, pa. Y me dice, Andrea, ven acá. Y yo así, sí. ¿Cómo es posible? Explícame. Dos. Somos profesores los dos. Y no es posible que no hayas dicho antes, ¿sabes qué? Mándate un profesor o algo. Y me contrataron una profe de inglés para poder pasar, porque si no, no me iba a graduar. Eso fue el sexto curso. Pero yo tengo una anécdota de inglés. No, nunca me quedé a supletorios. Yo siempre pasaba, y si tenía que pasar en algo, pasaba con los justos, pero pasaba. Jamás en la vida me quedé. Pero yo tengo una amiga que era también mala con ganas en inglés, pero así mala. Y lo peor es que ella viajaba todas las vacaciones a Estados Unidos y su profesora, su mamá era profesora de inglés. Está porque yo. Ajá. Su mamá era profesora de inglés, entonces, y era mala, pero así mala. Y un día teníamos un examen. Estábamos, o sea, como ya, dando el examen, y nosotros dábamos el examen en una sala de inglés, así que tenía como los call centers. ¿Qué Así, loco? así, 3, o sea, tenías como 3 pupitres, estaban divididos con Y ni esas para tabletitas, copiar, y ni ni nada. para copiar ni nada. Entonces, salimos, ¿no? Y después mi amiga empieza a llorar y le empieza a reclamar a la Panchita y le dice,
por tu culpa me voy a quedar en inglés, porque no me dejaste copiarte, pero, o sea, yo te dije que necesitaba ayuda. Y yo me acuerdo que estaba como viéndoles, ¿no? La pelea. Le dice, pero, o sea, bebé, no es, o sea, yo te intenté ayudar, pero no es mi obligación, tienes que, no, pero es que tú tenías que dejarme copiar. Y eso, y yo, Oye, pero sí es verdad, había una de su madre, tenía una compañera del colegio, la man sabía que ya no estudiaba. O sea, sí estudiaba, pero ya era como el huevo, y yo ahí dejaba todo al último, y yo quería copiar, era literatura, me parece, o historia. Y la man se ponía así. Y yo estaba de este lado, y yo sí quería verle, y la man. Y era una chismosa de verga, le se ve decir, me está copiando. señorita, la Andrea me está copiando. Sí. Pero la man era buena alumna, pero muy Zapa, buena. ¿no? La Panchita también era excelente alumna, era la mejor, todo el mundo, los profesores le querían, y ella sí nos dejaba copiar. A la Mabe al menos. Por la Mabe, por la Panchita, la Mabe pasó el año. Exponiéndole a tus amigas. Y ahora que, o sea, Es una excelente profesional, encontró lo que le gustaba. Hablar inglés. pero exacto, es como que hay que buscarle el boom de la situation, pero no, yo sí era mala. Volviendo al tema. Tú ibas a ver las tablas. Sí. Y después en el supletorios tenían que, o sea, ir al colegio con uniforme y cosas Sí, así. es que es súper humillante. Y cachas, es que todo el mundo está de vacaciones y la gente Ya, de señalar y como todos viendo ella se así. queda supletorio. Viéndoles yo de vacaciones como corrían, así como un mundo maravilloso afuera y yo encerrada, así como la escena de Crepúsculo donde la man pasa así encerrada y viéndoles a todos, así estudiando. Y claro, pues cuando te quedas a suples, te quedas con los malos. O sea, y ya no hay a quien copiar. Y ahí sí, no. Y ahora ahí sí te toca estudiar. y ahí sí me tocaba sentarme a estudiar y era mi papá. Y en ese tiempo, no sé cómo será ahora, el cabresto, o sea, no es la correa, mi papá era de los que tenía el cabresto al lado, así. Y estudia. ¿Qué Y fue? no me mires. Y me ayudaba a estudiar, pero no, pues mi papi da miedo cuando estudia y tú vas, y el colegio es feo, porque es vacío. No, ahí va. Pues, No o sea, hay ya no bar. funciona nada. De hecho, Hecho inclusive pedazos. los profesores solo van a tomar el supletorio y se iban, porque era particular. No te dan clase. No te dan clases, nada. A mí fue así. No sé si, bueno, yo sé que ya ha cambiado muchas cosas. Igual yo le pregunto a mi papá como para irme actualizando, pero ha cambiado full. Ahora creo que ya les están quitando, pero antes solo era un supletorio, ahora tienen 1000 chances, así. Sí, Mil es el chances. supletorio, el supletorio, Remedial. el remedial y el de gracia, que es cuando empieza ya el Ajá. año lectivo. Pero según mi papá, ya es. ¿Cómo que es la vecina? Se rompió. Son chismosos. ¿Está bien? No, ya mandaron. ¿Qué te estaba diciendo? Que hay el Bugueando. supletorio, el remedial Ajá. y el de gracia. Mi papá se decir, y ni así los guambras vagos, ¿cómo los pierden el año? Viene así, pero yo nunca perdí el año, eso sí. Y yo le digo, qué grosero, y yo no perdí el año. Ah, sí, pero igual te quedas. Estabas a una. No, a ver, algo. Ay, mis papás son profesores. Mis papás son profesores y yo no me podía quedar a supletorio, entonces yo jamás me quedé, yo sí tenía mis vacaciones completas. Pero cuando ya iban a ser fin de año, a mi papá al menos, porque mi papá era profesor del colegio, siempre le iban a dejar como canastitas de cosas así. Porque sí, es verdad. Porque sí claro, pasa. es que tiene que, como que para que le pase, mi papá No jamás les recibía, pero una vez yo estaba bajando de la oficina con una amiga y ya estabas por terminar el año, no me acuerdo qué pasó, y subió un señor con una canasta con full cosas y él sube y justo mi papá ya estaba en la puerta porque me estaban mandando. Es Navidad. Y yo le regreso a ver a mi papá y mi papá, ya quedan las golosinas. Esas, coge el papi, así coge. Pero sí es verdad, sí pasa, pero mi papi es como que más en campo. Y es chistoso. Mi papá llegó una vez con una gallina. Me dice, es que la pobre señora, el hijo está, ya le ayudé, pero ya vine con una gallina. Y yo como le tengo pavor, como antes ya mencioné. Entonces ya mi papi les va a dejar donde ¿Vivas? Claro. Te da Solo pena de esa les señora saben- también. Entonces, les saben dar gallinas, les saben dar como que mucha fruta, porque en el limonal, o viene con pescados, unos Qué pescados rico, gigantes. la fruta en el limonal es deliciosa porque es un clima cálido el limonal. Ajá, y no sé si a tu papá le ha pasado, pero una vez a mi papi era revisando los exámenes, porque ya pues, y me dice, ay, Guambra, le digo, ¿qué? Me dice, venga a ver, y yo veo la hoja, y claro,
profe, la verdad, le voy a ser sincero. Así empecé a responder el examen. No No estudié. estudié nada, pero ¿y si pierdo el año? Mi papá me dijo que me iba a sacar a la calle, por favor, ayúdame. Mi papá se empieza a reír. Yo así, qué pilas, yo nunca hice eso. ¿Por qué? Qué pilas la otra vez. Igual un examen, un hombre le había puesto algo de la independencia de Pichincha, creo que era. Solo leí hasta aquí, profe. Ya lo demás no me acuerdo. No sé si a tu papá le ha pasado No, así. es que mi papá era daba clases de matemática, entonces yo creo que para ese chiste no hay. Ah, claro, o sea, bueno, mi papi da mate, química, historia y educación física. Es que les exprimen a los profesores, porque este gobierno, hijo de- No, les No. exprimen. Oye, No, mi sí. papá se no daba matemática en el colegio. ¿Pero en qué Bueno, colegio? Dio clases Ajá. en el Teodoro Gómez. Ah, no, es un colegio duro, pero... Ah. Mi papá daba matemática a los químicos. A los químicos daba. Física no, nunca dio. No, sí, física. También. Pero mi papá, bueno, no. O sea, yo, con todo el respeto, papito lindo de mi alma, pero yo no sé cómo cómo los alumnos le entendían. Una vez Porque me es súper... es que no, yo no le entiendo. Mi papi una vez me intentó dar clases, salimos peleados. Sí, es cierto, cuando tus papás te intentan como que explicar algo, yo no le entiendo, y mi papá se enojaba más. Yo no Es como vi- cuando te enseñan a manejar, y ya, mete el embrague, así es lo mismo, y se enojaba más, y es como que, papi, no, esto no está funcionando. Me estaba dando a mí, creo que factoreo derivado, no me acuerdo, es que ni siquiera me acuerdo. Y era porque nos mandaron a averiguar y después nos iban a dar la clase. Entonces, claro, me empieza a explicar ¿pero por qué no entiendes? Y yo, pero no me grite, voy a estudiar sola. Y mi papá se va enojadísimo y yo no entendía. Y después mi papá baja de ¿ya te pasó? Y yo, sí, ¿Quieres que te explique? ¿te explico bien? Resentida. Pídeme perdón. Papi, le perdono. Y mi papá, yo no te pedí disculpas. Y Yo no, igual le perdono, pero explícame, por favor. par de resentidos, tal padre. Tal. ¿Ya? ¿Te pasó? No. Ya. No, mi papi es un poco más duro en ese sentido, es un poco más frío y él como que me explica y si no entiendes, le vale pieza y ahí verás qué haces. Por eso a mí me contrataron también un profesor de matemáticas. A ver, A pesar claro. que mi papi daba Corte. ¿Cuántos profes te contrataron? 2, Solo inglés y mate. solo inglés y mate. Y te pagaban clases para ir a dar. No, solo cuando ya, o sea, ya veían que en serio no entendía y no podía. Pero es que, a ver, yo tengo una explicación para lo que soy muy, muy hiper mal. Pero volviendo. Lo explicamos, boleto. Ahora sí quiero contar. Volviendo. Ajá. Yo tengo una explicación para lo que era mala, porque mi mami me lleva al psicólogo. ¿Cómo es esos psicólogos para los profes? ¿Escolar? Uy, la Lasca, hola Lasqui. Ella quiere venir a saludar. ¿Cómo estás? Sí, pero no alcanzas, Alaska. Bueno, entonces psicólogo escolar y... Es súper despistada. Una mosca. Uy, ahí está. Y se va. Y ahí me explicaron que yo tengo, ¿cómo es el aprendizaje lento? O sea, para mí, o sea, Te digo todo. en pocas, así. No, de verdad, es que mi cerebro, ponte, para los niños yo que sé, de 8 años, mi cerebro estaba como 2 años atrás, así. Y yo así, eso pasa. Y claro, casi me sacan el carnet del CONADIS. De por la eso. discapacidad. Ajá, casi me ¿En sacan. serio? Mi papá dijo, no, mi hija no es Una discapacidad. una discapacitada, así. Con todo Ella respeto no a las es personas discapacitadas. tonta. A ver, por si acaso, no, y mi papá no le dejó sacar a mi mamá, pero ellos me recomendaron que sí, porque yo iba a tener ese problema. Pero lo que también dijo la psicóloga es que a medida que avanzaba, y sí pasó, porque había cosas que a mí me gustaban hacer, como leer, pero lo que a mí me gustaba. Y a medida que yo iba como que avanzando, practicando, yo iba a tener esa misma retención que la gente de mi edad. Entonces ya con el tiempo lo logré, pero por eso era mala con... Bueno, sí, No. era baja. Era baja. Pero intentabas estudiar y no entendías. A mí me pasaba eso en matemáticas. Suponte, yo intentaba estudiar sola y yo no podía. O sea, yo en serio no podía. No podía, yo no, o sea, por eso no seguí nada de matemáticas. ¿Por Porque qué en serio no? no podía, y yo tenía que ir con alguien más, que no sea mi papá, que me explique O matemáticas. sea, yo sí o física, entendía, o química. pero después de mucho. O sea, tenía que estudiar mucho. Pero sí llegaba a entender. Por algo estuve en una Y ingeniería. eso estudiaba en supletorio porque todo el año no pasaba estudiando. Ajá. Y entonces en supletorio, cuando yo sí me sentaba a estudiar, porque yo era baja con ganas y una vez hasta me fugué solo para ir a dormir.
Yo, cuando yo me sentaba a estudiar, ahí sí estudiaba. O sea, ahí sí pasaba. Porque siempre pasaba. ¿Y tú crees que tal vez te topaste con un profesor que te dejó Sí, yo tenía una profesora que me odiaba, pero y te dejó? con ganas, sí. Y porque nos dimos cuenta de que me odiaba, porque yo le copié todito a mi compañera. A ella le puso 10. ¿Y de qué era? ¿De qué materia Era de química, me parece. Química. Pero sí le copiaste todo, pero es química, o sea, Ajá, es y eran con fórmulas ejercicios. y los resultados. Ajá, no cambian mucho. No o sea, cambia para nada, porque es química, o sea, química, física, matemática, el ejercicio tiene que ser igual con la respuesta igual, o sea, el proceso y la respuesta. Ajá, y claro, yo le digo, pero ¿cómo? Y a mí me puso 5, a mi compañera, porque se calificaba en 10, a mi compañera le puso 10. Le digo, pero profe, no entiendo, o sea, ¿por qué me está afectando? Y yo revisé con el de mi compañera, no, señorita Páez, no quiero saber nada, y me dejó. Y claro, pues yo cuando le cuento a mi mamá no me creía porque yo era mala, con ganas, entonces yo era la vaga. Entonces le digo, mami, te prometo. Y ahí ya le dije, mami, es que le copié las yes. Y me vienes a decir, porque después copias. Oye, era una loca, yo era una loca para comer. Yo tenía unas mañas en la calculadora, en la falda, como teníamos falda de jean, yo me sacaba copiaba yo, una loca para copiar, pero eso no se hace, no. Por eso el país está como está. Entonces, por eso el país está como está, pero no. Y ya, pues yo cuando yo le conté a mi mami, me dijo, no, ¿y para cómo que copiaste? Bien hecho. Te lo mereces, haberte quedado en su precio. Sí, ella, corte. ¿Te quedaste todos los años? Sí. Todos los años. Todos los años. Desde octavo hasta sexto curso. 6 años. Te quedé. Del siempre. Sí. Yo a mí no me avergüenza. Es que no te define eso. Yo siento que hay papás que sí les, o sea, como que les presionan mucho. Yo era, ponte la típica que yo sacaba 7, qué de puta, saqué 7, pero mi compañera sacaba 9 y la man estaba llorando porque el papá le iba a sacar la puta, porque era exigencia sacar 10. O sea, para ellos era 10 o nada, si no, vas a ser de la calle, así por poco. Entonces, pero no te define, ponte ahí, yo tuve una compañera que perdió el año. Y literal perdió el año por física, porque no le gustaba y no podía. Y perdió el año. Pero ahora, después de mucho tiempo que le vuelvo a ver, ella es contadora, a pesar de que no era como muy repele a las matemáticas, es contadora y es muy buena y le va full bien. Y se le van los números. No Maquillando cifras. Maquillando cifras. Luego presa, no, mentira, no. Pero es full buena y tenía otra compañera que era la mejor. Y no, obviamente no es, pero como que le fue mal en la universidad, no dio la talla, empezó a seguir medicina, me parece. No dio la talla y le tocó cambiarse de carrera y tampoco dio la talla en otra carrera y se quedó sin estudiar porque ya es como que se cansó. Se frustró. Ajá, entonces yo siento que la universidad no te define. Digo, perder un año, quedar supletorios, es como que los papás a veces exageran. Yo, como dije, no me he quedado supletorio, ni me he quedado de año porque me cambiaban de colegio. Pero yo me acuerdo que, volviendo al tema de los profesores, o sea, yo tenía una compañera, bueno, hubo un año en todo mi año escolar, porque yo siempre estaba en escuelas o colegios de mujeres, en el que mi amiguita se volvió loca, no sé si se volvió loca, pero ella tomó una actitud de... ¿Qué me importa? Ajá, es como... es que decía como, Lady, ¿hiciste el deber? Llamaba Lady. No, es que, o sea, yo soy Lady. Claro, y no hacía deberes. No hacía deberes con otra amiguita, con la delita, no hacía deberes, no estudiaba, no prestaba nada, pero así nada. Wow. Y ya terminando el año le cayó el 20. Entonces ella empezó a hacer deberes y todo, o sea, estaba como baja en notas en todo. Wow. Pero ya llegó al final y ya se puso las pilas, se puso súper bien las pilas. Bueno, física y química no la logró, sí se quedó. Pero en literatura la profesora había perdido una nota de ella y le dejó y a la final le dejó a supletorio. En literatura en mi colegio, en quinto y sexto curso, era lo más difícil del mundo porque la profesora era tenaz, o sea, no iba muy seguido a darnos clases, pero lo que nos hacía era, nos traía una hoja con el tema, una letra como 10, de lado y lado, y eso todo nos hacía pasar como al cuaderno en materia, y después de eso te tomaba una prueba oral del tema resumido y tenías que hacerlo en 5 minutos.
y no podías decir como, o nada. Claro, porque se te va. Te bajaba puntos, tenías que ser muy segura y si te olvidabas algo, quedarte callada y no decir, porque se decía que llamaban las muletillas y nos bajaba puntos. Entonces estudiar con ella era súper difícil porque las preguntas eran súper rebuscadas de los temas que nos habían mandado estudiar. Y quedarte, o sea, era la madre literatura y quedarte de año y estudiar todo. Y tu amiga, pero no dijo, o sea, vea, profe. No, a la final, o sea, es que de ley nos iba a tocar en sexto curso nuevo con ella y decidió no hacer problema y se puso a estudiar. Wow. Y la sacó. Pero lo logró, Y ¿ves? lo logra. Yo también siempre lo lograba, pero sí, tienes razón, es una pesadilla. Claro, pues doña pendeja que nunca hacía deberes. Ya, rebúscate las firmas. Yo me acuerdo que le quitaba a mi compañera el cuaderno. Ya te reviso a vos también. Sí. Y le pasaba que me revisen las firmas. Ahí está una, dos. Y yo no hacía a veces deberes. Y yo no hacías deberes. Es que hagaba la última, era vaga. Perdón, mami. Ahora ya cambié, soy una persona decente. Ya hace deberes. Sí, ya hago ella deberes. tiene obligaciones. Ya tengo obligaciones. Ya la si vida no lo hace, me enojo. se enoja. Y ahora sí, ya soy responsable. Pero sí, había profes pero no sé, había profes, yo siento que se rayaban en lo absurdo de ser muy hiperduros y otros que simplemente eran válidos. Tenías profesores válidos. Sí. El KIF. Ay, era un apodo del profesor de física. Pero, fue horrible. Con él, gracias a Dios, no me quedé supletorio y no sé cómo. Porque yo no entendía física. Y ese año, para mí, cuarto curso de física fue perdido porque no entendí, pero nada. Y fue quinto curso. ¿Y tus hermanos tal vez les pasó que se quedaban supletorios? Era una regla de la casa. Era una regla de la casa. Mi papá, si nos quedábamos supletorios, nos dijo que nos iba a cambiar al Mideros. El Mideros es un colegio de San Antonio que se dice que van vaguitos y toda la cosa. ¿Qué pasa ahora? Ya no es así. Pero antes, sí, como iban los vaguitos, los que los expulsaron, los quedados del año. Wow. No, pero sabes que me acabas de desbloquear, porque cuando en el anterior capítulo conté que me cambié de colegio. Y claro, pues yo me cambié a un colegio que se llama San Luis. Y ese colegio era, o sea, recogían a lo peor de lo peor. Y era... ¿Qué se queda supletorio? Y así me quedaba supletorio, porque dicen que era un colegio sumamente fácil, a diferencia, yo que sé, de República, el anterior que estaba, o sea, era un colegio sumamente fácil, y así yo me quedaba. ¿Sabes qué también, hablando de supletorios, que justo están hablando como de esto, del prestigio de los colegios por los nombres, y yo siento que no. O sea, yo estudié en las Belenitas, en Ibarra, y sí, se jactan de ser un colegio muy bueno. súper bueno. No. O sea, capaz antes tenían uno que otro profesor. Como por ejemplo, en mi época, los mejores de física, de matemática, eran los Taboada. ¡Saludos! Mi profe Taboada. Saludos, porque eran súper buenos y en efecto, o sea, ellos daban mate, física y eran muy buenos. Y yo cuando tenía que estudiar me iba, o sea, a estudiar aparte con él, a clases aparte y después iba al examen de nuevo con ellos. Wow. Y claro, como digo, o sea, no tenían profesores muy buenos y de profesores para nada buenos, o sea, para nada. Entonces, eso de que el prestigio, no. Yo creo que no. Sí, no sé, pero yo estaba en ese colegio y sí, la verdad, a diferencia del anterior que estaba, era más fácil. Y aún así yo me iba a llorar al baño ya cuando ya me enteraba que me quedan supletorios, porque claro, uno se entera primero antes que los papás, porque tu papá va a la reunión y es la típica que vas con todos tus compañeritos, pero yo y todos mis compañeros ya ahí jugando, así, porque sabía que iba a pasar, y yo, la que estaba en una esquina así, como traumada, hijo de puta, me van a quitar el teléfono, hijo de puta, no voy a poder ver Dragon Ball, porque yo pasaba viendo Dragon Ball. En lugar de estudiar y hacer deberes. Hijo de puta, no me van a dejar salir, yo quiero salir a respirar, y era horrible. Y eso regresando, o sea, sí es súper humillante el mood del supletorio, porque te hacen ir con uniforme. Y para los y como Otahual es muy chiquito, era como que ese está en supletorios, porque ya todos se graduaron y así, ya dije, ¿qué hacen supletorios? Y te tenías que ir al uniforme. Mi papá ahí me mandaba, porque como era vaga en mi colegio, o sea, del centro, mi colegio es como por La Pana. O sea, era arribísimo. Ajá. Y yo cogía taxi. Y mi papá en supletorio te mandaba caminando. Iba caminando hasta mi colegio. Para que te vean el camino de la vergüenza. Sí. Como en Game of Thrones. Y bajas caminando. Y sí, súper humillante. No hagan eso. O sea, ya déjenme decir con cualquier ropa. Sí, si te quedas en supletorio no pasa nada.
No pasa nada. Bueno, pero es que para un mocoso sí es como full frustrante. Sí, debe de ser. porque- O a otros tal vez les debe de valer pieza quedarse supletorio. Sí, pero, o sea, ¿Qué me pasa? a pesar de que sí me valía pieza, es que a mí me daba miedo las palizas de mi papá. Las palizas de mi papá, y puta, eran lo peor. Y mi mamá, como te habla, o sea, porque ella no te golpea, no te hace nada. Pero son unas puteadas que te hacen sentir mal, o sea, yo soy el rapaz y no merezco esta vida. Y no merezco estos padres. Ajá, te hace sentir súper mal. Hoy tenemos mucha Ajá. bulla. Uy, ¿qué pasó? Se cayó, se están peleando. Sí, parece que están peleando. Es que por aquí donde vivo ahí se chocan siempre. Ya pongamos pausa para ir a ver el chisme. Igual faltan 5 minutos. Pausa Ya para venimos. ver el chisme. Retornamos. No era un buen chisme. No valía la pena. Había una fiesta infantil. Abajo no ha sido choque. Pero pues sí nos asustamos. Bueno, Bueno, el tema. ¿Cómo fue tu último examen supletorio? ¿Te quedaste en sexto curso? en el de grado no me quedé. ¿Hay supletorio del de grado? A ver, es que yo vengo, o sea, yo soy mayor pues para ti y en mi tiempo, cuando, verás, así era. En mi tiempo era o sea, todas las materias pasas, ¿no es cierto? Te hacían hacer una monografía y yo hice una monografía de literatura. Y después de esa monografía teníamos que dar un examen de todo, así como si fuera un complexivo. ¿De todo el De colegio? todo, ¿Desde sexto? ajá, ¿Desde desde octavo? primero, ajá, hasta cuando te gradúas. Así me tomaron a mí. Y obviamente, Qué como feo. yo era física-matemáticas, se enfocaban más en las matemáticas y en la física. Y aquí donde me ven, pues puta, esos supletorios te salvaban, porque yo me gradué con 18.50. Eso iba a decir, a mí me parecía súper injusto después y me Porque encanta te que el sube. Correas... Lo que pasa no, lo que pasa es que, claro, suponte yo, todo el año, no me quedé a supletorio y pasaba con las justas. Entonces, digamos que cuando había los de 20, que era hasta Ujú. 20 la nota, digamos que yo pasaba con 16, porque no me quedé. Ya. Y después había alguien que se quedó, porque tenía 14, y le fue súper bien en el supletorio y su nota subía a 18, por ejemplo, a 17. Ajá, sí, te Y yo, si no, y no me quedaba, iba con 16, y a mí eso no me parecía para nada justo. Ahora, no sé cómo hacen ahora con respecto al supletorio, porque No, igual también. tienen que completar, o sea, el punto. No pueden sacarse como más de 6. O sea, no sé, no entiendo. Es que como no me quedé en supletorio, la verdad, solo quería decir que me parece injusto el supletorio. Y me voy. Y me largo con No, estas pero quedadas. Sí. Yo como no, pero yo sí subí, o sea, yo sí me subí y me gradué con 18.50 y volviendo pues ya en sexto, me acuerdo que el de Gracia, o sea, ya di los supletorios de las clases normales y el de Gracia, oye, ese sí estudié, yo me acuerdo que me quedé una semana entera y no dormía y estudié y me enfoqué y pasé. Y Para hacerlo de grado. Ajá, para hacer el de grado. Y ya pues porque en química estaba como que nervioso, yo me acuerdo de esa profe, porque creo que no le caía. Pero ahora que me ve, señorita Páez, ¿cómo está? Pero, Ay, de Taballo, ¿no? Claro. Pero, a ver, yo me en cambio mi examen. Y nosotros también hicimos monografía. O sea, yo también me acuerdo Pero que es que hice luego monografía. cambió. como Nada, dicen, yo hice así. monografía, tuve que defender. Y después me tomaron el examen de grado, que era lo que mandaba. No es del CNC. No, sí, creo que Sí. no es del CNC. Bueno, pero bueno, mandaron el examen y te sorteaban supuestamente. Pero no, sí dábamos como dimos mate, lengua, no me acuerdo. Yo di ese examen en computadora. Pero Ah, sí, ponte yo, ¿no? pero a nosotros nos dieron como un cuestionario. Y Ajá. nos enfocaron como las últimas clases, como en qué temas nos va prepararnos. en prepararnos. Sí, es ajá. que eso cambió, ponte, era el colegio mismo y los profesores mismos que te daban. Obviamente, yo creo que di los 2 primeros años empezó a existir esto del CENESID, porque antes no existía. Ah, claro, sí. Claro, Sí, sí, entonces yo sí di el CENESID inclusive, pero fue lo de los primeros, que No, era pero el súper CNC fácil. son para entrar a la universidad. Ajá. En cambio, el de grado, que también Pero te luego mandaban cambiaron, pues. automatizado para Ajá. todos los colegios. Para Era todos todo. los colegios eran lo mismo, ¿no? En cambio, yo di algo que mis profesores hacían. Y claro, pues la de química yo estaba nerviosa porque esa fue la que más me esforcé. Porque no me gusta la química de por sí. Eso sí no me gusta. En serio, no me gusta y química. Y ya le digo, profe, porfa, ayúdeme. Creo que me faltaba 5 milésimas. Es una joda que te falten putas milésimas. Y no te Y pasa. me saqué el aire estudiando. Ahí sentí porque mis compañeras no me dejaban copiar. Porque claro, pues te estás esforzando y no es justo que la que no hizo nada, como yo, que copie. Y claro, me saqué el aire. Y ahí sí me ayudaron y pasé y me gradué.
Y tengo una foto así con mi Con tu y de le graduación. lancé así. Sí, la de la universidad. Quedándome a supletorios todos los años en años, su sí, cara, claro. babosas. A ver, yo di en cambio, bueno, di esa del Claro, tú. automatizado, que igual, ay, cierto. Siento que se Yo- volvió más complicado ya con ustedes. Más difícil. O sea, sí era mucha presión, pero no, o sea, yo di ese examen y yo me acuerdo que, claro, ahí nos topamos con las chicas que se quedaban en la supletoria y en efecto el colegio estaba vacío. Es vacío. Los colegios son vacíos. No pasan ni los fantasmas del colegio cuando están las chicas de supletoria. Son vacíos, hijo de puta, no hay nada. Pero bueno, eso es. Yo tuve una compañera que se quedó a supletorios para la graduación y no fueron a la graduación porque tenían que dar Sí, exposición de es graduación. verdad. Yo tenía dos igual, claro. Ellos no fueron a la ceremonia con nosotros. Les Claro. hicieron así una tour, así en la. Después, dirección. claro, porque son los de gracia y son los que se gradúan. Eso sí me parece súper horrible. Porque igual, tuve como unas amiguitas que se quedaron a supletorio Ya. y ellas tenían que pasar el supletorio para poder ir al grado. Claro. Entonces nosotros estábamos súper preocupados porque le queríamos un montón a la Marley y la Marley tenía que venir al grado con todas. Y al final ella sí pasó y vino ella y la Karen, que eran con las que estábamos. Ay, qué cool. Pero y sí, vinieron y cierto. se graduaron. Pero qué feo, ¿cachas? Hasta en eso te excluyen. Yo siento que es ya del sistema, te hacen sentir como miserable solo por quedarte en un puto supletorio. O sea, sí, yo sí sentía eso. Te hacen sentir miserable, pero Ajá, o sea, ajá, para cerrar este súper hiper bello capítulo, yo siento que no hay que definirse por eso. O sea, no se sientan mal. Lo hemos repetido. Ajá. No No se- define. Ujú. Si te toca quedarte al supletorio y superar a la nota de la chica que no se quedó al supletorio, todo bien. Pero te esforzaste en el supletorio, maldito. Pero no pasa nada. O sea, yo siento que ya a medida que vas creciendo ya en la universidad, ponte, yo todavía no me gradúo, pero me gustaba mucho. Ahí le cogí el gusto a estudiar en comunicación social. Me gustaba estudiar. Y de hecho yo soy mucho de las que lee y todo, y sé muchas cosas. Yo con el tiempo me di cuenta que sé bastante. Porque no era tonta, simplemente era dejada. Entonces no. ¿Por qué no estudiar? Eso no es cuestión de ver la manera como tú mismo decías de qué es lo que a ti te gusta para estudiar. Obviamente hay gente que no le gusta estudiar y está Y ver bien. la forma en la que a ti te debe de gustar Ajá. estudiar. Suponte, si tienes que ir a clases, ya te toca ir Ajá. con alguien más a que te dé clases. Yo descubrí que también podía estudiar haciendo resumen. Entonces yo siempre escribo. ¿Ves? Y ahora que ya hay las redes sociales también para copiar, no mentira. La Por otra. WhatsApp. Es otro tipo. Podía copiar. O sea, yo tenía que copiarle a mi compañera de al lado y que me diga la 4, no sé qué. Pero matemática no. Eso sí no podía copiar. Porque ¿cómo copias matemáticas? Tienes que copiar el proceso. Yo en la universidad le tomaba foto y Kevin me mandaba, porque Kevin sí es pilas. Kevin me mandaba, o Don Manchester me mandaba y yo así. Ya, sí, guardaba el teléfono, me guardaba la chicha. Pero no es un mal consejo. No, Vamos a hablar las copias. ya hemos de hablar en otro, porque sí tengo full del Kevin también, que estúpido. Porque por copiar, y ni siquiera por copiar, casi le dejaron de semestre y así en tercera. El siguiente va a ser las copias. Acá sí le van a hacer las copias, pero no, tranquilos, si se quedan no pasa nada, es parte, yo siento que es algo que debes pasar, porque si no lo viviste en el colegio, seguramente en la universidad te va a pasar, aunque tú Quédate dices que no supletorio. hay... O sea, yo pensé que no había, ¿no? Pero de ley ahí. Sí, creo que sí. Ajá, no, bueno, Es mi que yo. amiga en la católica no tenía esos sin supletorios. Pero capaz como recuperación y cosas así. Ajá. No, pero estoy segura de que sí había supletorios. Lo que pasa es que yo, como dije, no me podía quedar. O sea, yo tenía que sacarme la Hasta la madre. universidad. No, es que yo no, ni fregando me quería quedar supletorios y yo ya llegaba a vacaciones y yo me iba a largar a mi casa. Es que yo Claro. estudiaba en Cuenca. Entonces yo me largaba igual. Y viéndoles desde lejos, yo sí era la típica que les veía que todos se iban hacia sus casas y yo quedándome por vaga. Por ya. supletorio. Por supletorios. Entonces, no, lo que sí hay que aprender es como que, porque ponte lo de copiar, no es como bueno que hagas, por eso está el país, como esta pues, es la típica frase que dicen, porque hay que ser coherente a medida que creces, creo que es lo único, hacer las cosas bien, pensando, y ya, o sea, todo va a salir bien. No se estresen si se quedan a supletorios. Ah, no después pasa la vida nada. les golpea. Ajá. Y no por los supletorios. No. Llorando en la esquina porque no entró al concierto de fecha. Te estás ganando. Sí, ya me cacho. Mira. Entré al concierto de Fercho, pero ayer bailé Fercho. Bueno, nos vamos. Ajá. Bueno, espero que les haya gustado este bello capítulo, que se hayan sentido identificados y quién sabe, terminan haciendo un podcast por muchos supletorios
¿Sabes que me acordé? No nos presentamos al inicio del programa. ¿En serio? Yo soy Antonella. Oli, soy Andrea. Y esto fue Entre Copas. Chao.